Acuérdense, yo me voy de diagnóstico por imágenes y ahora vamos a presentar a lo que saben que hago yo, que es la resonancia, que es lo que propongo como solución. Recordemos que este slide es súper trillado porque todos lo hemos visto hasta ahora, pero es la base. Entonces no está mal ponerlo en un comienzo. Sabemos que tenemos 3 estadios y que cuando termina el virus, empieza a desaparecer esta fase del virus, comienza la respuesta inflamatoria. Y entonces ahora, cuando estamos hablando de síndrome post-COVID, estamos hablando de esta respuesta de hiperinflamación, ¿sí? Donde están aumentadas las interleuquinas, la troponina, el pro-BNP y todo lo que nos genera esta situación de inflamación. Si recordamos la clase previa, que fue hace bastante y estábamos en otra etapa, acá nosotros estábamos en otra etapa del COVID, hablábamos en ese tiempo de injuria miocárdica y hablamos de miocarditis, ¿sí? Y íbamos desde la sospecha clínica al diagnóstico. ¿Por qué sigue siendo importante la miocarditis y por qué es importante que todos lo tengamos en cuenta? Porque es una causa infradiagnosticada de insuficiencia cardíaca aguda, muerte súbita y miocardiopatía dilatada. Y eso no me voy a cansar de decirlo porque lo venía diciendo antes del COVID y ahora con mucho más cuidado tenemos que saberlo. ¿Por qué es importante? Porque siempre decimos que a los 3 años el 21% de esos pacientes que tuvieron miocarditis se van a dilatar. Y esto es un porcentaje muy alto. Y también, ¿por qué lo decimos? Porque sabemos que el 12% de las muertes súbitas en jóvenes se da por miocarditis. Entonces, que aparentemente pasaron desapercibidas. Por eso es la importancia, ¿sí? Tenemos entonces que la miocarditis por COVID es una miocarditis viral como cualquier otra y la inflamación se manifiesta igual, ¿sí? Tenemos un corazón sano, aparece este virus que puede afectar a cualquiera de nosotros, ¿sí? Y esa es la gran incertidumbre, que no sabemos cómo se comporta y de alguna manera de 14 a 21 días la mayoría mejora, pero hay un grupo que empeora y hay otro subgrupo que a su vez persisten los síntomas. Y eso es lo que nosotros llamamos síndrome post-COVID, ¿sí? El síndrome post-COVID ocurre 3 semanas después del diagnóstico, ¿sí? Y cuando se persiste más de 3 meses o 12 semanas, decimos que es crónico, ¿sí? El síndrome post-COVID crónico. Sabemos que el 65% va a retrogradar y va a volver a la normalidad, y después el resto no se sabe, pero bueno, según este reporte dicen que el 10%, ¿sí?, se afecta con el post-COVID, pero bueno, fíjense que entre el 10 y el 65 me queda un ni con un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, no hay números claros, como ustedes saben, no está todo claro, los porcentajes y hasta los trabajos son hoy en día dudosos, por eso tomemos todo en pinzas. Lo que sí es realidad que la mayoría, por suerte, como todas las virales y como pasan todas las miocarditis virales, la mayoría recupera. Pero hay que tener en cuenta estos pacientes que siguen con la sintomatología. Las manifestaciones van a ser entonces esta tos persistente, no cede, palpitaciones, y la palpitación es generalmente la consulta más común a los consultorios de cardiología. Yo vengo haciendo algunos pacientes en resonancia en varios lugares y la mayoría viene por palpitaciones, ¿sí? La disnea se da siempre, generalmente, y más frecuentemente en pacientes que estuvieron hospitalizados. Y después tenemos la astenia, el síndrome de fatiga crónica, e incluso también el dolor precordial después, ¿sí? Acuérdense, 3 semanas después. En la de la derecha aparece Dani. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, vamos a ver algunas experiencias que hubo. En Roma, en el Policlínico Universitario, pusieron un servicio post-COVID, ¿no? Y entonces estudiaron 143 pacientes y vieron qué pasaba, ¿sí? Lo analizaban previo y después durante los 60 días posteriores. 12% estaban libres, nada más, ¿sí? Y más de la mitad tenía 3 o más de estos síntomas que vamos a ver acá, ¿sí? Donde lo más común es la fatiga, la disnea, el dolor articular
y el dolor de pecho, ¿sí? Entonces, si nos detenemos a ver la tabla de la derecha, vamos a ver que el post-COVID tiene muchos síntomas y que la mitad sigue y persiste. Lo que les quería contar, y ya que está les voy a presentar acá, lo que se va a hacer en el hospital es que se va a poner un consultorio post-COVID que va a estar a cargo de la doctora Marcela Cabo Fuscarnet. Ellos en cardiología dicen que hay mucha solicitud por dolores precordiales, que eso es verdad. Hay que ver cuánto tiene que ver el estrés, la situación, ¿no? Que está pasando Argentina más allá del COVID y todo. Pero bueno, hay mucho dolor precordial y hay muchos síntomas de pericarditis. Y lo que comentaban en el hospital es que hasta ahora se han hecho el diagnóstico a 2.000 pacientes y que se han hecho 500 electrocardiogramas y que muchos de esos no tenían síntomas y que muchos de ellos tenían troponina aumentada. ¿Y esto qué no significa? La troponina aumentada me está hablando de injuria miocárdica, sí o sí. Lo vimos en la clase anterior, vimos injuria miocárdica, vimos troponina. Si yo tengo troponina alta, tengo algo que está pasando en el miocardio. Por eso esto es lo que tenemos que darnos cuenta. No hay síntomas, el paciente está tranquilo, está sintomático, lo pasó en su casa, pero si le hacemos un electro, quizás no encontremos nada, pero si le hacemos una troponina, sí podemos ver que ese músculo está sufriendo. Y está sufriendo en ese periodo, en esa semana, en esas 2 semanas, que dicen que tarda. Algunos dicen que tardan un mes en volver al miocardio normal y pasar por este episodio de inflamación. Entonces, bueno, tuvimos un estadio 2 donde el pulmón era la estrella y tenemos un estadio 3 donde tenemos varias estrellas porque el compromiso es sistémico y la inflamación es sistémica. Sabemos que está el riñón, sabemos que está el cerebro y también, bueno, el corazón, que es lo que vamos a ver ahora. Por eso yo necesito evaluar la inflamación en el post-COVID, ¿sí? Entonces, necesito ya evaluar la inflamación. Y me viene el Chapulín Colorado y me dice, bueno, pero ahora ¿quién te va a ayudar? Y yo digo, bueno, que me ayude la resonancia, que me ayude la resonancia en este lugar tan lindo, en esa playa donde todos queremos ir, aunque sea para mirarla, de esa forma me ayuda mucho, pero vamos a ver en qué me ayuda el estudio en sí. Este fue el estudio más comentado en el último tiempo. Es un estudio de una doctora muy conocida, el equipo es muy bueno, es en Alemania, es Valentina Putman, ella trabajó un montón de tiempo en resonancia y la verdad que es muy recomendable, y empezó a analizar el síndrome, empezó a analizar por resonancia los pacientes después que se recuperaban, ¿no? Y la verdad que el resultado llamó mucho la atención y se comentó hasta en diarios y en todas partes. Y también fue bastante discutido. Lo que decían es que en realidad ellos estudiaron 100 pacientes, ¿sí? Que los identificaron en el registro COVID en el Hospital Universitario de Frankfurt, que todos se sometieron entre el día 64 y 92, después de haberle hecho el diagnóstico por PCR, se sometieron a una resonancia, y que el 78% de los pacientes tuvo algo en la resonancia. Y que también el 60% de ese grupo tuvo inflamación, o sea, estaba cursando una miocarditis aguda. Y esto es independiente de las condiciones preexistentes, ¿sí? De la gravedad y del tiempo desde el diagnóstico. Está porque se han encontrado miocarditis aguda tanto con el paciente que tuvo una neumonía por COVID y estuvo internado como el que estuvo asintomático en su casa. Entonces, más o menos estas eran las características de todos que tuvieron los pacientes. Y esto es lo que les decía yo, enfermos leves, asintomáticos, con recuperación domiciliaria, tuvieron igual inflamación que el subgrupo hospitalizado, ¿sí? Y la miocarditis, como ven acá, no sé si se puede ver el cursor, pero la miocarditis, ¿sí? Se ve en resonancia por un T1 nativo, en una secuencia mapping, ¿no? El T1 nativo anormal y el T2 también, que siempre es nativo, el T2 anormal, acompañado de una troponina ultrasensible, ¿sí? Entonces, eso fue
muy comentado y fue el primer estudio que tuvo resonancia en 100 pacientes, que es un dato importante, donde se visualizaba que, ojo, cualquiera podía estar afectado desde la parte miocárdica. Después les muestro este, que es otro trabajo interesante sobre el personal de salud, ¿sí? Le hicieron a 139 electro, laboratorio y resonancia. O sea, pasaron a todos por el resonador. Los síntomas más comunes en este post-COVID fue el dolor de pecho, la disnea y las palpitaciones, tal cual como nosotros venimos viendo también, ¿sí? En un 42%. Ahora, la mitad tuvo anomalías en el electro y el 75% anomalías en la resonancia, ¿sí? Estas anomalías fueron miocarditis o miopericarditis, que es lo que más está apareciendo. Entonces, acá lo que dicen que tenemos una estabilidad clínica del paciente, pero que no, igualmente el paciente está cursando una pericarditis o una miopericarditis en su casa y totalmente después de haber pasado una infección asintomática. Les muestro otro paper que también, fue comentado en Estados Unidos porque fue una situación complicada con un atleta en la Universidad de Ohio que falleció, volvió a entrenar para el equipo de fútbol americano y falleció. Y a raíz de eso empezaron a poner a todos los atletas, ¿sí? Todos los que hacían competición y se recuperaban del COVID adentro del resonador. Y empezaron a ver estas imágenes. Todos se sometieron, ninguno de todos estos chicos de la facultad, ninguno fue hospitalizado. Y lo único que tenían era fiebre, dolor de garganta, dolor muscular y dificultad para respirar. Pero ninguno llegó a internarse, ¿sí? Y esto fue la causa por la cual se suspendió la temporada de fútbol americano y se decidió eso justamente por la miocarditis relacionada a COVID, ¿no? Eso es como el fútbol acá. Acá algunos equipos de fútbol están haciendo resonancias cardíacas. ¿Por qué? Porque si yo les descarto la miocarditis, puedo hacer que el jugador de fútbol vuelva otra vez a entrenar. Si no, no sé cómo está y no sé qué puede evolucionar. Ahora, ¿en qué me puede ayudar la resonancia? Esto es básico para todos. En el caso de las miocardiopatías y específicamente las miocarditis, yo puedo cuantificar los volúmenes, ver la fracción de eyección y cuantificar la masa. Pero lo que más me importa a mí es este segundo punto, que es la caracterización tisular. O sea, ahí sí me deja ver la inflamación. Y para esto tenemos el protocolo COVID, ¿sí? Ahora se los voy a explicar. Es un protocolo COVID que desarrollamos para seguir estos pacientes post-COVID. Es basado en los criterios de la Sociedad de Resonancia Magnética Internacional. Y más o menos así rápidamente les cuento lo que hacemos. Hacemos los localizadores, los cortes anatómicos, las secuencias fiestas son las secuencias cine, que se hacen en todos los ejes largos, igual que hacen en ECO los cardiólogos. Después se hacen las secuencias anatómicas para ver cómo está, para ver bien el pericardio, para eso sirve mucho. Después se hace la secuencia T2, que como todos T2 es para ver edema, que la secuencia es fea, pero sirve. Y después se pasan directamente a los mapping sin contraste, T1 y T2. Esto es sin contraste. Si yo quisiera ver inflamación en un estudio sin contraste, lo podía ver perfectamente. Y yo ya puedo ver si este paciente está cursando una miocarditis aguda, ¿sí? Si lo quiero complementar, le pongo contraste, le busco el tiempo de inversión y le hago el realce tardío en los mismos cortes, 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras y eje corto, igual que hice anterior. Y le repito la secuencia MOLI que hice antes post contraste. Cuando hago una secuencia MOLI, que la secuencia MOLI es la secuencia de mapping T1 post contraste, se llama ACV o volumen extracelular, extracelular volume. Y eso me va a hablar del espacio extracelular, que si está muy aumentado me está hablando, por ejemplo, que hay fibrosis, ¿sí? Porque el miocito desaparece y eso se ocupa por el espacio y por la fibrosis. Bueno, más o menos eso es lo que estamos trabajando con los técnicos
más adelante se puede dar también, les puedo dar una mejor, más completa de cómo es, pero básicamente la secuencia sangre negra, ya vimos, es una secuencia anatómica, la secuencia cine es esta secuencia sangre blanca en movimiento, donde yo puedo ver desde el flujo sanguíneo a los músculos papilares, a analizarlo acá como lo vemos con inteligencia artificial, donde yo puedo separar y ver la contracción en cada segmento, ¿sí? Nosotros en cada segmento del miocardio. Esto se basa, hay una convención, la American Heart Association, dice que el corazón se divide en 17 segmentos, anterior, inferior, septal y lateral. Bueno, en este caso está marcando la cara inferior y medial. ¿Y por qué decimos que es medial? Justamente es medial porque vemos los músculos papilares, ¿sí? Entonces, los 17 segmentos pueden ser evaluados y con la inteligencia artificial, mucho mejor. Después pasamos a la secuencia FAT-SAT, que es la que vimos en la clase anterior. Secuencia FAT-SAT, hiperintensidad igual edema, ¿ok? T2 se llama STIR, también es la STIR clásica, ¿sí? Eso me habla de edema. Y después tenemos las secuencias de realce tardío, que como todos saben son post-contraste, 10 minutos posterior al contraste, lo que se ve blanco y brilla como se ve este subendocardio es lo patológico, y lo que se ve negro es el miocardio que se lavó y que está normal. Y el último de este protocolo son las secuencias mapping, que son las últimas, las estrellas, son las secuencias paramétricas, que hay T1 y T2. Desde el T2 a los mapas paramétricos, todo esto es caracterización tisular y todo esto me habla de edema. Cualquier alteración que yo tenga acá es edema y puede ser inflamación y complicación del COVID. Por ejemplo, miremos acá. Esta es una secuencia T2, ¿sí? Donde lo negro es el miocardio. A veces hay que estar muy acostumbrado a verlo, porque esto que brilla acá es chemical shift. Esto que brilla acá es grasa, ¿sí? Es la grasa epicárdica. ¿tá? Esto que vemos acá es flujo y artificio de flujo, tampoco es. Pero esto que vemos acá es miocardio negro y lo que vemos acá, marcadito en las flechas, esta flecha quizás marque mejor acá, es claramente edema, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un aumento de la intensidad que es mayor al doble comparada con, por ejemplo, el músculo pectoral. Si yo comparo el pectoral con el miocardio, ¿sí? Y esto me da más de 2 veces la intensidad de señal, me está hablando que ahí hay edema. Y después hay otras secuencias nuevas, como la mapping T2, donde me dice, ok, esto es edema. Mira lo que te muestro yo con el T2. Mucho más amplio, ¿sí? Si bien vemos que esta imagen acá se repite en la parte septal, vemos que en realidad el mapping T2 es mucho más precoz y me habla de un edema más extenso. Y ahí es la importancia de los mapping. El mapping lo mira antes, ¿sí? Y me ayuda a hacer un diagnóstico precoz. ¿Qué pasa con esta otra paciente? ¿Sí? Encontramos que ya la inflamación, es esto que brilla acá en la cara inferior inferolateral y acá anterolateral, ¿sí? Después se le hace gadolinio y después se le hace la secuencia mapping y entonces vamos a medir lo que es un septum que no tiene inflamación y que me da un valor normal. Acuérdense, en 1095 es normal, mayor a 1200 es anormal. Esto no lo tomen tan firme porque va a variar, depende de cada equipo y qué secuencia estemos utilizando. Nosotros usamos la secuencia MOLI mapping, pero puede variar. Pero en este caso de nuestro equipo, este es del hospital, tenemos 1095 y en la cara lateral, que es la zona acá donde vemos la inflamación en el T2, da 1213. Entonces está aumentada. Y lo que está aumentado me habla de inflamación. Esta es otra miocarditis, ¿sí? Fíjense la cara lateral que brilla. Y de 1063 a 1214 me está diciendo que esta zona tiene edema y tiene aumento de valores del mapping. Entonces, si vamos a esto, ustedes recordarán la clase previa de los criterios de Ley-Lewis de miocarditis que vimos. Y si no se acuerdan, no se preocupen, se los voy a contar otra vez. Veíamos, el criterio de Ley-Lewis es criterio de miocarditis y tiene 3. El primero es el edema, que es el que aparezca en la hiperintensidad en T2. El segundo es la hiperemia, que se ve con el gadolinio
temprano cuando ya hago un spineco y después lo hago enseguida post-contraste. Y el tercero es la fibrosis. Y la fibrosis es la que hago después del gadoliño a los 10 minutos con el realce tardío. Este es el primer criterio, el segundo y el tercer criterio. Este es el paper. Y ahora lo que nosotros diríamos después de lo que les expliqué del mapping, te diría que hay que modificarlo. Y sí, ese criterio, los criterios de Ley-Lewis fueron modificados a raíz de los mapping, donde el mapping T2 me habla de edema y el mapping T1 o el mapping post-contraste o extracellular volume me habla de una injuria miocárdica no isquémica. ¿Sí? Acá ya tengo injuria y con el T2 tengo solamente edema. ¿Sí? Ya con el T1 y con el ACV alterado ya es mucho más difícil que retrograde, pero la cuestión es que cuando yo ya lo veía en el realce tardío, sí ya es completamente tarde, porque eso ya es fibrosis. ¿Sí? Y aparte se modificó porque tenemos criterios para evaluar pericarditis y también para evaluar la función sistólica, ¿sí? Que cuando hay miocarditis está disminuida. Entonces, estos mapas paramétricos que vimos me van a reflejar cambios tanto en el intra como en el extracelular mucho más precoces que las otras secuencias. Por eso vinieron a revolucionar todo lo que teníamos en concepto hasta ahora. Porque cuando tengo edema, colágeno y proteínas, ¿sí? Estos mapping van a subir, ¿sí? El edema, el mapping T2 va a subir y los milisegundos del T1 nativo y del ACV van a subir. Pero si tengo hierro y lípidos, pasa todo lo contrario. ¿Sí? El hierro en la hemocromatosis y los lípidos, por ejemplo, en la enfermedad de Fabry, lo que van a hacer es que estos tiempos de relajación T1 disminuyan. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de post-COVID, hablamos de edema. Entonces, estamos hablando que el T2 mapping tiene que subir y el T1 mapping en el ECV tienen que subir. Eso pasa en la miocarditis. Vamos a ver algún casito. Nosotros no tenemos muchos casos porque no hay muchos pacientes, algunos sí, les voy a mostrar, pero este es uno tomado de la literatura porque me pareció súper interesante. Es una chica embarazada, completamente asintomática, con antecedentes de diabetes gestacional que ingresa a la guardia para hacerse la cesárea, ¿no? A la guardia decía, sí, para la cesárea. En el protocolo, cuando le ingresan, le hacen el PCR que le da positivo, igual tiene a su hijo, el bebé todo sano, le hacen una placa de tórax al otro día, no pasa nada y le dan el alta a los 2 días como cualquier cesárea normal. Pero una semana más tarde empieza con el dolor torácico, persisten los síntomas, aparece la taquicardia y reingresa al hospital. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Seguía sin fiebre, seguía sin síntomas respiratorios, la placa y el electro eran normales, díganme, no tiene nada, pero la troponina estaba alta, ¿sí? La troponina estaba alta y eso justifica que yo le haga la resonancia. Y las imágenes de resonancia son estas, donde vemos, ¿sí? Primero vemos que la función estaba normal, el electro era normal. Entonces no me queda ver que en realce tardío sí tiene una imagen, un realce subepicárdico típico de la miocarditis, que también pasa en el T2 y cuando le hacen los mapping encuentran valores muy elevados, tanto en el T2 como en el T1 nativo. Fíjense que acá es 1100 y acá es 1300 en el septum, que es la zona donde acá se marca, esto es inteligencia artificial, chicos, que es la panacea de todo, te lo marca solo. El edema te lo marca solo, así que es ideal. Algunos equipos lo tienen el software y otros no. Pero bueno, finalmente el diagnóstico entonces fue una miocarditis secundaria a infección por COVID. ¿Está? Complicada la mujer, pero bueno, parece que después anduvo bien. Hay unos casos interesantes también, si alguno lo quiere leer, ¿sí? Que son, Gorba Bastarrica es un capo y estos son todos de España, ¿no? De Navarra. Recordemos también que podemos no tener edema, ¿sí? Y ver fibrosis, como en este caso. En este caso, en un paciente que no tenía nada, pero aparece con esta fibrosis, ya me está hablando que el cuadro está complicado, que tiene fibrosis, que tiene un realce en cara inferior y lateral,
que es típico de una miocarditis, que este paciente sí o sí hay que ponerlo a reposo, ¿sí? Y darle medicación. Entonces, la miocarditis post-COVID es realmente un desafío diagnóstico. Nosotros no tenemos mucha experiencia, apenas han mostrado, hay poco en la literatura, pero el más famoso fue el de JAMA, que es esto de los alemanas de Valentina Putman, que fue muy discutido justamente por la comparación, porque ellos hicieron la estadística entre pacientes que estuvieron muy mal y compararon los que estuvieron muy mal con síndrome de distrés respiratorio y neumonía con el grupo que estaba sano. Entonces, digamos que los cardiólogos no le dieron mucho valor, a lo cual yo siempre defendí, porque hacer 100 resonancias es algo impresionante, es muy difícil de conseguir y ella lo tuvo, y más allá de la estadística, yo lo voy a defender porque, bueno, sé que incluso en el hospital y eso hubo cartas hasta y solicitudes hacia el trabajo. Y para mí, la cuestión metodológica pasa por otro lado, pero las resonancias estuvieron y estuvieron bien hechas y la verdad que mostraron la inflamación. Ahora, si lo que muestra la resonancia fue previo al COVID o por ahí fue por otra miocarditis viral que no era COVID, es otra cosa, pero igual los que estaban con miocarditis aguda estaban cursando algo y hoy la mayoría de lo que circula es COVID. Así que bueno, cuando tenemos COVID tenemos que saber que aunque estemos buceando en el medio del océano y no tengamos idea, la resonancia puede ayudar, ¿sí? Y puede ayudar mucho, puede valorar la caracterización tisular y el riesgo de complicaciones. Y si vamos a nuestra clase anterior, que lo que último que dijimos es volver a correr o no, lo volvemos a decir ahora. Ahora están todos mucho más avanzados, pero sí lo que hay que saber es que ya se está trabajando sobre el seguimiento post-COVID y los cuidados que deben tener todos los que quieran iniciar un deporte. Mi punto de vista es que se debe esperar, algunos dicen 2 semanas, 3 semanas, el que se hace la resonancia lo puede ver, si no, como estamos pasando todos chicos y tenemos mucha gente que está comprometida, la actividad física se debería regular y si no, ser muy conscientes cada uno, que se fije si empieza con palpitaciones, si tiene molestias y que no se sobreexija. No es un momento con virus circulante de sobreexigirse, ¿no? Entonces, pensemos eso, no es para asustar, pero es para cuidar, ¿sí? Hagamos algo liviano si queremos hacer deporte, post-COVID. Y si no, ya saben quién podrá ayudarnos de ahora en más. Lo tenemos a nuestro jefe de residentes que va a ir en la ayuda de todos sus residentes. Bueno, muchas gracias, chicos. Ahora voy a stop sharing. Chapulín colorado. ¿Viste? ¿Qué pasó conmigo? ¿Se puso blanca la computadora? Escape. Listo. Ahí ya saliste, me parece. ¿Volvimos? Sí, está todas las fotitos. Sí. Ah, porque no sé, yo pensé que me estaba grabando la cámara, pero no. Ahí estamos, ahora sí. Así que... Clara también. Clara está para mí. Ah, hola Silvia, hola Flor. Lo que Te fuiste. era una síntesis más o menos de lo que yo veo que está pasando. Hay mucha gente que está infectada y tenemos que tener conciencia, por lo menos transmitir que hay que tener cuidado, ¿viste? No, después de un COVID, la inflamación se ha demostrado que queda por mucho tiempo. Y la verdad, chicos, seamos conscientes de esto. Me encanta ir a correr, me encanta todo, pero bueno, seamos conscientes y tengamos cuidado y precaución. Y eso es lo que me pasa, y lo que me pasa en el resonador es que están pidiendo mucho por palpitaciones. Y eso lo comentábamos con los cardiólogos en el Ateneo el otro día, y la mayoría dice que las palpitaciones no son arritmias, sino que son palpitaciones simpático-miméticas, ¿no? Son palpitaciones por estrés, debe ser, por los nervios, pero que no se asocian a arritmias. Le han hecho Holter y las palpitaciones no son por arritmia. Y la disnea, lo más loco que estuve viendo es que la disnea, que viene un paciente y dice, me falta el aire, le ponen el saturómetro y está a 96. Y a 96, disnea, entonces hay mucho componente, hay de todo. Pero bueno, es todo muy reciente, son pocos pacientes, no hay mucha experiencia,
Y también la idea de esto era presentarles que la doctora, vieron, se va a encargar del síndrome post-COVID en el consultorio, así que eso está bueno, se va a juntar el servicio de neumo también, así que seguramente van a estar las tomografías y se pueden juntar las Lauri, eso te resonancias. quería preguntar. ¿Sabés si Sí. están interrelacionados con el consultorio post-COVID de neumo? Porque estaría Eso bueno lo que quieren hacer. sea, claro, Sí, que lo sea quieren una hacer. visión global, ¿no? Del post-COVID. Sí, en general, el que estuvo internado, Sí. los que vieron afuera, es que el que estuvo internado tiene la troponina alta un montón de tiempo, o sea que seguramente Claro. la infuria la tiene. Entonces es el más Claro. interesante, pero el más interesante es el que estuvo tranquilo en su casa, que se quedó Exacto. tranquilo, que yo no tengo nada, Claro, y que que ese ese por también ahí, cursa. ese no te va a ir al consultorio post-COVID de neumo, No, seguramente. Ese lo tenés que no, agarrar, no tal sé, cual. de concientización por ahí, como vos decís. Y hay una población, viste, que ellos tienen, y ahora está consultando. La cuestión es que con IGA se hablaba y se decía, bueno, ¿qué le hacemos a todos? Tampoco le Claro. queremos hacer resonancia a todos. Resonancia cardíaca no es una placa de tórax. No. Pero la cuestión es que los artículos, fíjate los de la Universidad de Ohio, agarraron pibes jóvenes, la pasaron en su Sí. casa y así como estaban, los metieron al resonador y encontraron un montón que tenían miocarditis. Pero bueno, Claro, el problema es la miocardiopatía dilatada que te lleva a eso, ¿no? y encima, acordate que estamos 1, 2, 3, hay 4 oleadas de lo que pasa. A nosotros nos falta todavía recorrer, nos Sí. faltan las enfermedades crónicas que son, no saben, Exacto. por ejemplo, el cardio no sabe lo que está pasando. Parece que bajaron los infartos en España, en Italia, increíble, y acá también. Acá la SAC está diciendo, viste, que no hay tratamientos, ¿qué pasó? Y después nos falta la cuarta oleada. Entonces, y en la miocarditis va a pasar eso. Va a pasar que en la forma crónica vas a encontrar un paciente dilatado que nunca supo que fue el COVID el que le trajo la inflamación, se fue a correr y de repente se encuentra dilatado después de 3 años. O no sabes cuándo. Pero ese es cualquier miocarditis de cualquier virus pasa. Ahí la Sociedad de Cardiología tendría que hacer hincapié con los controles en los gimnasios, que son tan truchos, ¿viste? Sí, que bueno, ahora cuando se están. reactive Sí. todo, ¿no? Tendría que Bueno, ser. están en eso. Justamente Claro. lo que están haciendo es cómo volver a la actividad física. Porque por otro lado te dicen salga, corra, Sí. y por el otro lado, ¿viste? Es como un tire que nadie le quiere decir sí, salga a correr. Y Y yo creo tampoco que los muy poca gimnasios van a gente se debe hacer los controles que van a los gimnasios. Para mí son todos certificados truchos. Bueno, yo no sé. Pero bueno, hacete un estudio, algún estudio. La cuestión es que uno tiene que ser consciente. Yo corro y de repente si empiezo a sentir palpitaciones, no está bien. Bueno, yo que no estoy, no deporte, corro una cuadra y tengo palpitaciones. Así que no sé. Pero bueno, es solamente concientizar, el consultorio se va a abrir, lo van a hacer junto con los de Neumo, eso ya lo dijeron el otro día, y con imágenes también la parte, seguramente van a decir juntemos, o nosotros empecemos a hablar para decir juntemos las tomografías, estos pacientes como vieron, fíjate que mostré pacientes que tuvieron tórax sin nada, sin tomo, sin manifestaciones en la TAC ni en la placa. Claro. Entonces, qué sé yo, es raro lo que está pasando, es raro. Todo el mundo está perdido. También hay artículos que dicen cualquier cosa. Yo no digo que el de Hama, que el de Putman, en realidad todo el 78% que ella ve de pacientes que tienen alteraciones en la resonancia vayan a ser COVID. Creo que Lo que pasa es que estamos navegando en unas publicaciones científicas que se sabe que se bajó el nivel de exigencia a nivel mundial. Entonces también nos cuesta eso, discernir qué podés leer que esté correcto, ¿no? Sí, fíjate que te ponen JAMA Online, te hacen, ¿viste? Sí. Esto publicado en la JAMA Online de ayer. Claro. Y cada uno quiere publicar. Está bien, cada uno quiere poner su experiencia, está bueno. Yo haría 10 y también pondría lo que veo yo. Pero bueno, el que lo lee tiene que estar ahí. Yo las que leí fueron, la que me pareció interesante fue la de Salamanca, que agarró a médicos, ¿viste? Personal de salud, no eran todos. Y el personal de salud encontró. Y sé que en Londres el grupo, viste, que yo conozco, los del San Bart. Conejitos de India.
Sí, Sí, tal ¿sabés cual. lo que hicieron? Agarraron a todos los enfermeros y a todos los médicos y desde que empezó el COVID, una vez por semana le sacaban sangre. Y Claro. todavía, bueno, están esperando los resultados, todo porque se siguen y se Bueno, controlan. acá Así que todos en entran, se sacan sangre, pasan por ahí y siguen. hospital público lo están haciendo. Mi marido ya tiene 3 Sí, control de anticuerpos, sí. sí, Lo están pero haciendo, no te digo todas las semanas, pero una vez por mes, más o menos, un poquito más, se lo están haciendo. no, este es uno protocolizado, que el que entra al hospital, enfermero, médico que va a estar, se saca sangre todos los días con troponina. Espectacular. El resultado va a ser bárbaro, Sí, lo que pasa en olvídate. Londres, no lo que pase acá en Buenos Aires. Imagínate que la No, no, troponina es súper cara, incluso claro. para estos trabajos donde nosotros decimos queremos hacer la resonancia, queremos ver la troponina, y ahí dicen, uy, pero la troponina, elegí la Olvídate. resonancia o la troponina. Digo, no, elijo la resonancia sin contraste. Si yo te acuesto, no Claro. te pincho, te hago el T2 y te hago el mapping y listo. Para mí es ideal porque es un No sé si estudio es más simple. económica. ¿Es más ¿Eh? económica que la troponina, Lauri? ¿Es más económica que la No, no, troponina? no, no, la rezo no. No tengo la menor, no tengo la menor idea No, de lo que bueno, es pero la lo troponina. único que te dice la troponina es tenés algo y la resonancia te dice tenés o no tenés miocarditis. ¿Entendés? Claro, obvio. No es lo mismo, No, pero es una bueno, imagen con un laboratorio. sí. Así que no sé si quieren hacer otra pregunta, ya les digo, no. Era el comentario de presentarles esto, no, esperemos tener nuestra experiencia y ver qué pasa. No sé si están al tanto. A mí me dijeron que eran 2.000 diagnósticos que había en el hospital de COVID hasta ahora. Sí, Lauri, es 2100 fue la última comunicación. Lo que Ajá, sí tuvimos un aumento de la tasa de letalidad. Estamos sí, cercanos al bastante. 4% y era menor la tasa de letalidad, que es lo que se está viendo a nivel mundial, que también ha aumentado como la cantidad de casos graves, digamos. Sí, eso es increíble. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que el paciente se queda, viste, todo el tiempo que se queda en terapia. Y lo que más preocupa es que generalmente son estos pacientes que normales, que no tenían nada y que la evolución ya parece que ni la hipertensión, ni la diabetes, ni nada, va más allá de todo. No sé, la verdad que es como alarmante. Y yo cuando leí esto dije, ¿cómo? ¿La pasaron en su casa y tenían miocarditis? Y tenés una miocarditis, tenés inflamación, puedes tener una arritmia. Entonces, la idea es concientizar y que cada uno se cuide. Y Muy encima el bueno y muy sobrepeso no claro, ayuda Lauri. Te porque es agradezco porque factor de riesgo. es un, es un tema Sí, difícil para los que no hacemos rezo y menos rezo cardíaca. Es súper, súper claro y qué alegría el consultorio en conjunto con Neumo también. sí, yo creo que va a ayudar mucho a aclarar qué pacientes estamos estudiando. ¿Viste? Va a ayudar. Ojalá, Qué esto bueno. recién empieza, pero la Sí, idea es sí, que sí. Imágenes participe también y tenemos una participación activa y eso está bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, bienvenidas a las 2 residentes que se pudieron conectar. Están acá en su Ah, primera estamos todos, hay un clase. montón. Y Lucho su primera clase como jefe también. Ah, yo ya lo mandé ahí que él resuelva, ¿viste? Si tenés Sí, algún sí, sí. problema, vas a verlo a Lucho, el Chapulín Colorado. Bueno, gracias a todos. Gracias, Lauri. Bueno, Después me gracias. Chao, Un mandan, beso Lauri. necesito grande. Hasta después luego. Chao, mandar Lauri, un la lujazo, ¿eh? clase por YouTube, que tengo un par de cardiólogos interesados que no podían hasta ahora. Bueno.